activación y liberación de sustancias. ¿Cuál era la sustancia más importante que tenía en su citoplasma? Las plaquetas. Actina y miosina. Actina, miosina, ¿qué más tenía? Serotonina, que era un factor muy importante también. Entonces todo eso estaba en las plaquetas y ellas necesitaban activarse. Entonces esa adherencia se hace mediante una glicoproteína. ¿Cuál es la glicoproteína? La GP9 con el factor de von Willebrand. O sea que el factor de von Willebrand tenía que estar como si fuera una interferencia entre ellos. Supónganse que este negro es el colágeno subendotelial, este que va a ser el factor de von Willebrand y este que va a ser la glicoproteína, ¿sí? O sea que sí o sí el factor de von Willebrand tiene que estar entre ellos para que ocurra toda esa fusión, ¿sí? Y la glicoproteína también es importante, porque si esa glicoproteína 1B9 no existiera, ¿qué iba a pasar con el factor de von Willebrand? No se va a poder unir tampoco al colágeno subendotelial. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación? ¿Qué va a sentir el paciente? ¿Qué va a manifestar el paciente? Si no hay esta glicoproteína. Tenemos suficientes plaquetas. El problema no es la cantidad de plaquetas. El problema es la proteína que tiene que unir. Dice, ¿cómo se va a presentar el paciente? Plaquetas van a estar normales. ¿Pero dónde va a estar el defecto? En la adherencia. Y si no hay adherencia, tampoco va a poder taponar esa herida. Entonces, las heridas que se sufre, por ejemplo, un corte, no va a parar de sangrar igual. Igual si tiene mucha cantidad de plaquetas. Entonces, estos factores o estas glicoproteínas son muy importantes porque el déficit de estas glicoproteínas también hace que la hemostasia no pueda producirse, ¿sí? Y luego está el GP1A2B que contacta con el colágeno del subendotelio, o sea que son dos glicoproteínas importantísimas, ¿sí? Luego ya ocurre la activación de las plaquetas y la liberación de las sustancias. Dijimos que en su citoplasma había actina, miosina, ADP y tromboxano A2. ¿Qué era el tromboxano A2? Un vasoconstrictor importantísimo, que era lo primero que actuaba en la hemostasia de tipo primario, ¿sí? Luego, en la agregación plaquetaria, es decir, para que cada plaqueta se una a otra plaqueta como amigas y hermanas, tenía que haber también una glicoproteína. ¿Cuál es esa glicoproteína? La GP2B3A. ¿Sí? Entonces, 3 glicoproteínas que ustedes tienen que saber. ¿Qué hace esa GP2B3A? Fija el calcio y expone el sitio de reconocimiento del fibrinógeno, factor de von Willebrand y la fibronectina, ¿sí? Así se forman las uniones interplaquetarias por puentes de fibrinógeno, que serían estas que están aquí, como si fueran las manitas que unen una plaqueta con la otra, ¿sí? Todo ese proceso se produce por la glicoproteína 2B3A. Y luego ya ocurre el reclutamiento de las nuevas plaquetas que intervienen la trombina, el tromboxano y también el ADP. Acá teníamos otra vez la adhesión plaquetaria. Acá está el factor de von Willebrand, este es el colágeno subendotelial y esta es la glicoproteína, importantísima. Una está de color rojo y otra está de color azul, son las glicoproteínas. Una vez que ocurre la adherencia, la plaqueta entonces se activa y cambia de forma. Y ahí empieza a expulsar todos sus gránulos que están en el citoplasma. Ocurre la secreción y degranulación de todas esas sustancias, ADP, tromboxano, también calcio. Y eso hace como si fuera un mediador citoquímico que le llama a las otras plaquetas para que puedan agregarse entre sí, ¿sí? Ocurre la agregación plaquetaria. Pero esa agregación plaquetaria ocurre por la unión, es como un puente entre ellos por medio del fibrinógeno. ¿Y de dónde viene el fibrinógeno? Y ahí ya viene de la hemostasia de tipo secundario. Entonces hasta acá es primaria. Para que el fibrinógeno venga después forme fibrina encima de esto, ahí ya es hemostasia de tipo secundario.
vimos que había una cascada de activación de los factores de la coagulación, que era la vía intrínseca y la vía extrínseca, pero que después convergían en una vía común, y generalmente el producto más importante de esto era la fibrina. Lo que yo necesito de esta activación, que esta proteína le activa a esta y esta a esta, y toda esta cascada de activación es simplemente el producto que va a ser la fibrina. Entonces esa fibrina va a venir y va a estabilizar mi trombo acá que se formó de plaquetas, para que eso se pueda quedar fijo y fuerte y no se pueda degradar. Entonces ese producto es lo que es importante de toda esta cascada de la coagulación. Y eso ya es hemostasia de tipo secundario. Creo que hasta ahí llegamos a ver. Eso es la parte fisiológica que ustedes deberían haber dado ya de fisiología, ¿verdad? Toda esa cascada de la coagulación, vía intrínseca y extrínseca, la vía común. Pero ahora nosotros en fisiopatología tenemos que ver las alteraciones de la hemostasia de tipo primaria y secundaria, ¿sí? En esta clase vamos a ver las alteraciones de la hemostasia primaria. Significa que acá la afectación va a ser del vaso sanguíneo o puede ser de las plaquetas, ¿sí? De esos dos, no de los factores de la coagulación. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de las alteraciones de la hemostasia de tipo primaria? Pueden haber síndrome hemorragíparos vasculoplaquetarios, es decir, que predominan los síntomas como las petequias y las equimosis. Los síndromes hemorragíparos por alteraciones de la coagulación, en los cuales prevalecen los hematomas voluminosos. ¿Qué pasa acá? Cuando las lesiones son a nivel vascular, es decir, que los capilares y los vasos sanguíneos de menor tamaño son los que están afectados, entonces los síntomas van a ser pequeños puntitos rojitos, que son las petequias. La agrupación de esos pequeños puntitos rojitos, esos se pueden agrupar y pueden transformarse en una lesión un poquito más grande. Cuando ustedes encuentran hematomas, porque los hematomas ya son manifestaciones mayores, es decir, que son lesiones más grandes que ustedes van a ver en el cuerpo, ahí yo ya no voy a pensar que la alteración sea en el capilar ni en el vaso sanguíneo pequeño. Ahí ya la afectación es a nivel de los factores de la coagulación. Significa que no hay algún tipo de factor y por eso están apareciendo esas lesiones gigantescas, ¿sí? Ojo y observen eso, ambos síndromes suelen presentar sangrado mucoso, es decir, epistaxis, gingivorragia y sangrado digestivo, hecho que no permite diferenciar uno de otro. No es que porque tenga una petequia ya es solamente hemostasia primaria, o porque tenga un hematoma gigante en rodilla solamente sea entonces hemostasia secundaria, y aparece también epistaxis en los dos y gingivorragia en los dos, ¿sí? ¿Cómo son las petequias? Son pequeños puntitos que ven aquí. Estos pequeños puntitos se dan generalmente por fragilidad capilar. Son la ruptura de los capilares más pequeñitos. No sé si a alguno de ustedes les pasó eso cuando tuvieron mucha tos. Por ejemplo, su piel es muy finita y él tiene mucha tos a la noche y a la mañana tiene las petequias. ¿Por qué? Porque tiene una fragilidad capilar. Generalmente las personas más blanquitas tienen esa fragilidad capilar. Dice, esas son petequias. Los pacientes, si ustedes quieren saber si un paciente verdaderamente convulsionó, estigmas de convulsión, nosotros le llamamos en la evaluación física, lo primero que miramos es si se mordió la lengua. Si ustedes ven pequeñas equimosis dentro de la lengua, ese paciente convulsionó, por eso se mordió la lengua, porque no cualquiera se muerde la lengua de forma voluntaria. Entonces, si se mordió la lengua, convulsionó. Si un paciente se convulsionó en la casa y no le creemos mucho, revísenle nomás la lengua. Si se mordió, ese paciente convulsionó. Y otro de los estigmas son las petequias, porque son estados en que es hipercinético, en que ellos hacen mucha fuerza y se rompen los pequeños capilares del párpado. Entonces, si tiene esas petequias,
trabajan con nosotros en la urgencia, a veces ellos así quieren hacer un diagnóstico sin examen físico. Te dice, yo cuando estaba con un paciente, le digo, doctora, vino un paciente de 15 años y refiere que casi se trabó la lengua. Bueno, pues si casi se trabó la lengua, no, ese no es nada, es una ansiedad, es que le presentó a la madrugada, a las 3 de la madrugada, no le voy a examinar que a las 3 de la madrugada, como para que se trae la lengua. Me voy y le pregunto a la mamá, ¿qué le pasó? El doctor, a nosotros se trabó la lengua y quisimos sacar la lengua. Y le miré al muchacho y tenía petequias. Le dije, no señora, es convulsionó. Entonces le miré todo, que le dejó su petequia, y lo que ellos intentaron hacer es que estaba en su estado tónico, probablemente su boca estaba dura y ellos pensaron que se quería tragar la lengua. En realidad estaba duro nomás todo, estaba en su estado tónico. Y ese paciente convulsionó. ¿Qué pasó? Ella había consultado hace como 2 años anteriores en el servicio de pediatría por ese mismo episodio. Le hicieron el diagnóstico de un desequilibrio hidroelectrolítico por hipomagnesemia, justificando que por eso fue la convulsión. Entonces le trataron con magnesio y le enviaron a la casa, pero este ya era su segundo episodio convulsivo. Significa que no fue por un desequilibrio hidroelectrolítico, algo había que investigar. Entonces siempre cuando vean petequias y tienen antecedentes de que hubo un ataque, le dicen a sus familiares o se movió la lengua, eso significa que pasó ahí ruptura de los capilares que hizo una fuerza importante, ¿sí? Entonces los pacientes que convulsionan tienen petequias a nivel de los párpados. La púrpura palpable ya es cuando las petequias suelen tener un volumen debido a la presencia de infiltrado celular y la coagulación de la sangre extravasada. Y los hematomas, que son estos, que son más grandes, son profundos y característicos de los trastornos de la coagulación. Entonces, si ustedes ven un hematoma gigante así, que no fue traumático, ¿sí? Que no fue traumático, apareció espontáneo. Porque si yo veo un hematoma y la paciente me dice que se fue y chocó justo esa semana y el impacto fue a nivel del muslo, entonces esto es traumático. Hubo una extravasación sanguínea por ruptura de los vasos del muslo, ¿sí? Pero si me dijo, doctora, yo amanecí, me miré y apareció esto, entonces ahí tengo que pensar que hay un trastorno de la hemostasia de tipo secundaria, porque es gigante, ¿sí? Esto es hemostasia primaria. Y esto también podría ser la hemostasia primaria cuando es equimosis. Entonces, petequia, equimosis, hematomas. Los estudios básicos de la hemostasia para enfermedades hemorrágicas, tanto la hemostasia primaria como secundaria, son estas, ¿sí? O sea que si yo sospecho que hay una alteración de la hemostasia primaria o secundaria, ¿qué le voy a pedir? La prueba de lazo, el recuento de plaquetas y el tiempo de sangría. Esos son los más importantes para definir si hay un trastorno de la hemostasia de tipo primaria, ¿sí? Y acá tienen que saber el valor o el parámetro normal de las plaquetas, que va a ser entre 150.000 y 450.000. Después tenemos el tiempo de protrombina o TP, el famoso TP, que solemos decir que su valor normal es de 70, la actividad normal es de 70 a 100%, o si medimos en segundos va a ser de 12 a 14 segundos, ¿sí? Y el tiempo de tromboplastina parcial activado, que es la TTPA, el valor normal es de 30 a 40%, y el tiempo de la coagulación, que es de 5 a 12 segundos. Estos tres, TP, TTPA y tiempo de coagulación, definen la hemostasia de tipo secundaria. Si ustedes tienen una alteración de la TP o la TTPA, significa que el problema ¿dónde va a estar? En los factores de la coagulación. Si ustedes tienen alteración del recuento del plaquetario, la alteración es a nivel de la hemostasia de tipo primaria. Bueno, y hablamos un poquitito del tiempo de sangría. El tiempo de sangría, ya si le hicieron ustedes tiempo de sangría, que les cortan los chiquititos y hacen un pequeño cortecito a nivel del lóbulo de la oreja cuando se ponen a hacer coagulograma. Porque el estudio completo de la coagulación de la sangre, en caso primaria y secundaria, se llama coagulograma. Y eliminando esos factores que estábamos diciendo, este es el tiempo de sangría. Entonces hacen un pequeño cortecito y
cuentan los segundos en que deja de sangrar. Eso es lo que hace. Van a ver ustedes, cuando se le pide tiempo de sangría es así. Entonces la hemostasia en los vasos pequeños, como las que se lesionan en las heridas superficiales, depende de la adhesión y la agregación de las plaquetas al suelo endotelio. Esa es la fisiopatología. Entonces el tiempo de sangría mide el tiempo de persistencia del sangrado a través de una incisión superficial, por eso es a nivel del lóbulo de la oreja, con lo que se evalúa en vivo la hemostasia primaria. O sea que ese pequeño cortecito mide entonces la hemostasia de tipo primario, ¿sí? O sea, mide el tiempo que demora en generarse el tapón plaquetario. Bueno, dependiendo del estudio que ustedes van a solicitar, porque sospechan que hay un trastorno de tipo de hemostasia primaria o secundaria, uno de los más importantes es el recuento plaquetario, que dijimos que tenía un valor límite inferior y límite superior. Si ustedes encuentran alteraciones en el recuento plaquetario, significa que ustedes están explorando la producción y la supervivencia plaquetaria. Entonces la alteración que va a generar esto va a ser, si hay una disminución, se va a llamar trombocitopenia, ¿sí? Y si hay un aumento, ¿cómo se va a llamar? Plaquetosis o trombocitosis, ¿sí? Entonces ahí ustedes dicen, ¿dónde se producen las plaquetas? En la médula ósea. ¿Y dónde se eliminan las plaquetas? En el vaso. O sea que dos cosas que se van a poder alterar. Si hay mucha disminución, puede ser el problema de médula ósea o el vaso que es periférico, ¿sí? Pues hay también otro estudio que es el tiempo de sangría que estábamos diciendo y se encarga de la formación del tapón plaquetario in vivo, que es ese pequeño cortecito superficial. Si hay una alteración, va a ser porque hay una trombocitopatía, es decir, que la alteración es a nivel de la funcionalidad de las plaquetas, no es en la cantidad, en la función. Algo hace que esas plaquetas no estén funcionando bien. O también puede ser que haya menor cantidad, ¿sí? Entonces eso va a ser tiempo de sangría. Si el tiempo de sangría está alterado, entonces ¿qué va a pasar? Trombocitopatías o trombocitopenias. Pero no va a ser trombocitosis. No va a ser eso, no va a ser disminución o una alteración en la funcionalidad. Acá, TP. Si les habla de la TP, la función explorada es la vía extrínseca y la vía común de la coagulación. ¿Cuáles podrían ser los factores entonces afectados? El 7, el 10, el 5, el 2 y el 1. Alteración. ¿En qué caso se produce esta alteración? En los pacientes que usan anticoagulantes orales cuando hay déficit de vitamina K. ¿Por qué cuando hay déficit de vitamina K puede haber un TP alterado? O sea, que los factores de la coagulación, hay factores específicos de la coagulación que dependen de esa vitamina K para que puedan funcionar, ¿sí? Y estos son los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, por eso un déficit de esta vitamina hace que no se pueda producir entonces estos factores de la coagulación, ¿sí? En las hepatopatías, porque estos factores de la coagulación se producen en el hígado. O sea que si ustedes tienen un paciente con cirrosis, no va a producir factores de la coagulación. Una de las manifestaciones clínicas más importantes de los pacientes cirróticos es sangrado espontáneo y trombocitopenias. Ellos no producen más factores de la coagulación porque su hígado ya se destruye. Y luego está el tiempo, que es el TTPA, que mide la vía intrínseca y común de la coagulación. ¿Qué alteraciones podríamos encontrar si el TTPA está alterado? Hemofilias, los famosos déficits de factores de la coagulación que son dependientes del cromosoma, o sea que son defectos genéticos ya, y administración de heparina. Las heparinas también de bajo peso molecular que administramos generalmente para prevenir la trombosis en los pacientes internados, causan alteración de la TTPA, hepatopatías graves y coagulopatía por consumo. Vamos a detenerlo un poquitito. ¿Cuáles son las coagulopatías por consumo? ¿Qué se va a consumir estos factores de la coagulación? ¿En qué casos se puede consumir esos factores de la coagulación?
ser algo, un estrés altísimo en el cuerpo para que puedan consumirse todos estos factores de la coagulación. ¿Qué podría ser un estrés? Las infecciones generalizadas o sepsis. En la sepsis generalmente hay estados en que sangran o hay estados que se forman trombos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en una situación hipercinética que no sabe qué hacer, si dejar de sangrar o hacer los trombos. Entonces hay una coagulopatía por consumo de todos estos factores de la coagulación. Hay áreas donde hay trombo y hay áreas donde hay sangrado. Y en la coagulación intravascular diseminada, que son situaciones gravísimas que pueden ser desencadenadas por cuadros de sepsis o infecciones generalizadas. ¿Sí? Entonces en esos casos hay coagulopatía por consumo. Y la TT, que es el tiempo de trombina, que mide la formación del polímero de fibrina a partir del fibrinógeno, se podría encontrar alterado con la administración de heparina también, coagulopatía por consumo y la hipoproteinemia o disfibrinofinemia. ¿Sí? Esos son los casos. Entonces, todo esto son los pedidos de laboratorio que yo puedo hacer y estas son las alteraciones que yo podría encontrar. ¿Sí? La prueba de lazo. Anteriormente se utilizaba muchísimo y creo que en el protocolo del Brasil se sigue utilizando la prueba de lazo para el dengue. Le voy a preguntar a quién le dijo dengue. ¿Ya viste alguna vez prueba de lazo? ¿Quién no tuvo dengue y le apareció petequias? ¿Te aparecieron petequias? Sí. Cuando aparecen las petequias, generalmente ya pasamos la fase febril y ya estamos en la fase crítica. Probablemente las plaquetas ya fueron bajando. Porque ¿qué pasa con el dengue? El virus del dengue ataca, forman anticuerpos que atacan directamente a las plaquetas. Se van y atacan a las plaquetas y hacen que se reduzcan. Pero aparte de eso también afecta el endotelio. ¿Sí? Y si hay una lesión endotelial, se fuga todo el líquido que hay, el plasma que está en el torrente sanguíneo se va todo y se fuga. Entonces, en la fase crítica se caracteriza porque hay líquido por todos lados. Puede haber en pulmón, puede haber en panza, puede haber en cualquier lugar. ¿Y qué pasa? Las plaquetas bajas empiezan a aparecer las petequias, los hematomas y los equimosis. Y también hay algo muy importante a nivel de la hemoglobina. ¿Qué pasa con la hemoglobina? ¿Aumenta o disminuye? Hemoglobina y hematocrito. Si no hay plasma, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Porque el plasma es el que mantiene sobrenadando, pero el plasma se fue todito fuera del capilar. Entonces, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Hay una hemoconcentración. Parece que hay más glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces vos ves en el laboratorio, pedís un hemograma, su hemoglobina está alto, hematocrito alto, pero sus plaquetas bajísimas por el piso y hay una leucopenia. ¿Por qué hubo esa hemoconcentración? Porque no hay plasma, se fumó todo el plasma. Entonces ahí estamos en la fase crítica. Entonces si ustedes tienen petequias y están con dengue, ustedes están en la fase crítica, que es entre el cuarto y séptimo día. No se olviden, porque nosotros somos zona endémica de dengue y van a haber muchísimo dengue. Entonces anteriormente se hacía la prueba de lazo. Si vos querés saber, este paciente tengo que tomar más cuidado porque tiene fragilidad capilar, ya decía la prueba de lazo. Porque la prueba de lazo lo que mide son la fragilidad capilar. ¿Sí? Y para que aparezcan estas petequias y la extravasación de sangre, se tienen que romper los capilares pequeñitos. Entonces se tiene que hacer una presión muy importante. Se coloca entonces el manguito y se infla. Y se infla hasta la mitad entre la presión sistólica y diastólica y se deja ahí por 5 minutos. Se deja ahí, se rompen todos los capilares y empiezan a aparecer ahí las petequias. Entonces si aparecían las petequias se medía eso, se contaba. Si eran más de 20, es un paciente con fragilidad capilar, no se puede internar porque ese paciente va a sangrar. Y si eran menos de 20, sí le puedo tomar cuidado, le puedo pedir un hemograma mañana, hacerle un control más de cerca para poder irse a la casa.
es muy utilizado en el dengue. Inhibe fragilidad capilar y el recuento tiene que ser mayor a 20 petequias para decir que este paciente tiene fragilidad capilar. Entonces, si mide la fragilidad capilar en un trastorno de la hemostasia primaria o secundaria. Primaria. Usted ya sabe, entonces prueba el lazo positivo primaria. No hay coagulación, no hay factor de la coagulación en 10 o 9, 5, 8. Acá el problema es el vaso sanguíneo, significa que es hemostasia de tipo primaria. Por eso en el dengue, la hemostasia primaria y el vaso sanguíneo plaqueta. En el dengue hay disminución de las plaquetas. Entonces, si yo tengo disminución de las plaquetas, el paciente tiene fragilidad capilar interna. Es paciente interno, no hay casos que va a sangrar en algún momento. Bueno, la TTPA dijimos ya que le dan los factores de la coagulación, el TT también le dan los factores de la coagulación, ahí muestran más específicamente cuáles son los niveles. Ahora sí, vamos a ver las enfermedades de la hemostasia. Las alteraciones de la pared vascular y los trastornos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas que forman parte de la hemostasia primaria y las diatesis plasmáticas o coagulopatías que miden la hemostasia de tipo secundario. Las enfermedades de la hemostasia primaria pueden ocurrir cuando hay un descenso en el número de las plaquetas, una alteración funcional de las plaquetas, es decir, las trombocitopatías, y una alteración cuantitativa o cualitativa del factor de von Willebrand. Y hoy vamos a ver las enfermedades, las alteraciones de esto. Puede ser entonces número, función y la alteración específica de este factor, que es el factor de von Willebrand, que era muy importante. ¿En qué etapa de la hemostasia primaria? Adhesión terminal. Entonces vamos a ver ahora la primera enfermedad de la hemostasia de tipo primaria. Las alteraciones vasculares. Si yo tengo una alteración de la vasculatura, es decir, de los vasos sanguíneos, no funcionan de una forma correcta los vasos sanguíneos, o por A o el motivo le faltó una vitamina, pero no funciona la pared de mi vasculatura, van a empezar a aparecer las púrpuras angiopáticas. ¿Sí? La lesión fundamental, la manifestación clínica fundamental de las alteraciones vasculares de la hemostasia primaria van a ser las petequias, que son pequeñas hemorragias cutáneas en gran número y cuando confluyen se llama púrpura. Por eso van a escuchar púrpura trombocitopénica idiopática, o PPP o PTI. Van a escuchar muchísimo la palabra púrpura. Si ustedes escuchan púrpura, es entonces que es un gran número confluyente de petequias, nomás es la púrpura. Significa que hay una alteración, probablemente de la vasculatura. ¿Sí? Aparecen hemorragias espontáneas o por un ligero traumatismo, porque el vaso sanguíneo está defectuoso, entonces cualquier golpe puede ser que el vaso sanguíneo se lesione más y ya empiecen a aparecer estas lesiones. Se encuentra alterado el mecanismo de la vasoconstricción hemostática, ¿sí? Que dependía del tromboxano A2 que ya dijimos. Entonces estas son las lesiones petequiales y estas son las lesiones purpúricas, que son como más grandecitas. Entonces ven ustedes estas lesiones, puede ser una alteración de la hemostasia tipo primaria y puede ser una púrpura angiopática. Otra de las alteraciones vasculares, las púrpuras angiopáticas, los factores etiopatogénicos son los defectos estructurales de los vasos sanguíneos, algunos son congénitos. Las personas ya nacen con ese defecto de la vasculatura. Puede haber una lesión vascular por procesos inflamatorios o autoinmunes, como ocurre en el dengue. El dengue, eso es lo que hace una lesión vascular por el virus, ¿sí? Y anomalías del tejido conectivo perivascular. Todo ese tejido que le soporta los vasos sanguíneos también tiene que tener una estructura de sostén. Si esa estructura de sostén no está ahí, también puede haber entonces trastornos de la hemostasia de tipo primaria.
porque puede haber una atrofia del tejido de sostén, ¿sí? Las púrpuras angiopáticas, las congénitas, pueden ser malformaciones vasculares, es decir, telangiectasias hemorrágicas hereditaria o enfermedad de Redu-Osler. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay un defecto congénito que hace que es como si fuera que hay una dilatación de la unión del capilar venoso con el capilar arterial, ¿sí? Vieron acá la dilatación y eso ya es congénito, o sea que ya nacen con esa alteración. Es autosómica dominante y las lesiones típicas son las telangiectasias, dilatación en los capilares en piel, como ven acá, también puede ser en manos y en los labios, en las mucosas donde se ve mejor. Parece medio dilatadito, o sea que donde ustedes más hay irrigación de esos capilares son en los labios. Entonces ahí es donde se ve mejor, por eso las mucosas. Entonces esto es congénito, hay una malformación congénita ligado al cromosoma, por eso ya nacen con este defecto genético del vaso. El vaso acá es el problema, ¿sí? Luego están las angiopatías hemorrágicas adquiridas, es decir, que no son congénitos, y ahí vienen las inflamatorias o las vasculitis. Si hay una inflamación de la pared vascular se llama vasculitis. Una de las más importantes y más frecuentes es la púrpura anafilactoria o enfermedad de Sjögren, que van a ver muchísimo en pediatría, que son lesiones purpúricas palpables con dominio distal en miembros inferiores y cursan con fiebre, artritis y también alteraciones de la funcionalidad renal. Entonces la púrpura de Sjögren es como si fuera una reacción alérgica a algún tipo de virus que adquirió el paciente pediátrico y hace una inflamación, lo que se llama la vasculitis. Empiezan a aparecer estas lesiones. Se distribuyen en miembros y también en mucosas, miembros inferiores principalmente. Luego está la púrpura secundaria medicamento. Algún tipo de medicamento puede generar estas púrpuras, y la púrpura hiperglobulinémica igual de esto, ¿sí? Y en el lupus eritematoso sistémico también, porque el lupus eritematoso sistémico, como ustedes sabrán, es la generación de anticuerpos en contra de todos los órganos de la persona. También hacen que se inflamen la vasculatura y empiezan a aparecer las vasculitis, ¿sí? Y empiezan con estas lesiones en el lupus eritematoso sistémico, también pueden ser las de este tipo en los deditos. Entonces, si ustedes ven esto en una mujer en edad fértil, con dolores articulares de larga data, pueden sospechar de un lupus eritematoso sistémicos y de una vasculitis por su lupus, ¿sí? Puede también ser por una disminución del tejido de soporte, y acá entra algo muy importante, que es el déficit de la vitamina C. Como ustedes sabrán, la vitamina C, ¿para qué es importante? ¿Por qué lo que consumimos tanta vitamina C? Hay gente que toma suplemento de dolor. ¿Por qué consumimos tanta vitamina C? O si las mujeres nos vamos, por ejemplo, a la consulta ginecológica, generalmente le indican vitamina C. ¿Saben por qué? Renovación de colágeno. Es importantísimo para el colágeno. El colágeno no puede formarse sin vitamina C. Entonces, por eso las mujeres generalmente cuando nos vamos a la consulta nos indican vitamina C, porque también previene las infecciones urinarias, ¿sí? Y las vaginosis o las vaginitis. Entonces siempre se le indica vitamina C. Vitamina C es muy importante para la producción del colágeno. Luego está el hipercortisolismo en el síndrome de Cushing y la púrpura senil, que también es por una disminución del tejido de soporte. Y ahí viene la mano de los abuelitos como la púrpura senil. Si ustedes tienen sus abuelitos todavía vivos, van a ver que ellos sí o sí tienen una fragilidad capilar. ¿Por qué? Porque se van atrofiando todo el músculo, la piel y los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. Entonces ahí aparece la púrpura senil. Eso no es patológico, es parte del proceso evolutivo y de envejecimiento. Entonces eso no es patológico, no es porque aparezca ahí una púrpura yo voy a sospechar, sino que es por una disminución del tejido y el soporte, ¿sí? Que se empiezan a romper fácilmente. El síndrome de Cushing, ¿qué hace? ¿Conocen ustedes el síndrome de Cushing? ¿Por qué se produce el síndrome de
consumo crónico de corticoides, famoso ahora, no toman luego diclofenac o ibuprofeno, paracetamol, te dicen los pacientes. Pero a mí no me hace nada el ibuprofeno. Yo siempre tomo ibuprofeno o siempre tomo diclofenac. Y que agarran y le toman dolor, Raumin, Cetacal, Reuma, que tienen toditos corticoides. Porque el corticoide pues, es más rápido para el dolor y las inflamaciones. Entonces, parece mágico. Vos tomás y te curas todo, se te alivia todo. Pero el problema está en los efectos secundarios cuando hay un consumo crónico. ¿Qué causa en el síndrome de Cushing el corticoide? Un hipercortisolismo. Y ese hipercortisolismo hace una atrofia de toda la piel y empiezan a aparecer. Si hay una atrofia de la piel, empiezan a aparecer las rupturas o las estrías, que es característico en el síndrome de Cushing. Su piel son finitas y tienen muchísimas estrías. Generalmente son de color violácea al inicio, pero después ya se transforman en estrías de tipo nacarado. ¿Sí? Cuando ya son viejitas ya son blanquitas, pero al inicio son de tipo violácea porque todavía tienen un poco de vascularización, entonces se pintan de color violáceo. Entonces esto es característico del síndrome de Cushing: obesidad central, estrías, cara de orina llena, piel atrófica y finita. Entonces acá hay una disminución del soporte del tejido, del soporte, hay una disminución, y por eso también hay alteraciones de la hemostasia. ¿Sí? Las púrpuras angiopáticas, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Angio viene de vaso, significa que la alteración acá va a haber en los vasos sanguíneos. Entonces en el laboratorio va a haber un número de plaqueta normal, fragilidad capilar positiva, aumentada. El tiempo de sangría puede ser normal o ligeramente aumentada, no hay mucha alteración. La retracción del Paul también va a ser normal, o sea que casi todo acá va a ser normal, excepto la fragilidad capilar. Porque el problema, ¿dónde está? En los vasos sanguíneos, ¿sí? Eso es lo que quiero que interpreten. Cuando interpreten eso, yo voy a estar muy feliz. Porque después van a hacer unos casos para ver si fijaron bien. Porque esta parte es súper tediosa. A mí no me parece muy tediosa, me imagino para ustedes. La parte patológica es difícil. Es para subespecialistas. La parte de los hombres que le enseño lo básico, para que ustedes sepan interpretar y al menos direccionar. Porque nuestro objetivo no es que usted haga el diagnóstico de una leucemia mielocítica crónica del tipo C que necesita este tratamiento, sino que usted sepa direccionar. Esta es una leucemia, no un camino con el hematólogo para que pueda hacer el diagnóstico específico. Lo mismo pasa con las alteraciones plaquetarias. Toditos son para la hematóloga, pero ustedes al menos tienen que pensar, puede ser una pulporación ingenua. Por esto, yo voy a caminar con la hematóloga, pero yo ya sé que es probable diagnóstico. Bueno, las alteraciones de las plaquetas. Acá ya hay una alteración de las plaquetas, entonces pueden ser las púrpuras plaquetarias, procesos hemorrágicos que pueden aparecer pequeñas púrpuras de alteración en el número de las plaquetas. Si hay una alteración cuantitativa, la enfermedad se va a llamar trombopatía trombopénica por disminución. Si hay una alteración cualitativa, la trombopatía se va a llamar trombopática, ¿sí? Entonces, para que puedan tener el nombrecito de cada una de las alteraciones. Dentro de las alteraciones cuantitativas, trombopénicas, es decir, que hay una disminución de los trombocitos de las plaquetas, puede ser por menor producción. Entonces, ¿el problema dónde va a estar? Médula ósea. ¿Sí? ¿Por qué puede haber un problema en la médula ósea que haya que disminuir la producción de las plaquetas? Por una infiltración de la médula ósea, puede ser por fármacos, una trombopoiesis ineficaz, una hepatopatías crónicas, o porque hay mayor destrucción. ¿Sí? ¿En qué caso puede haber mayor destrucción? Por consumo excesivo, también inmunitarios, inmunoproliferativos. Y mayor secuestro, es decir, que se van todos ¿dónde? En el vaso y ocurre una esplenomegalia y están consumiendo todas las plaquetas con los síndromes mieloproliferativos también. Entonces las alteraciones cualitativas pueden ser menor producción, mayor destrucción o mayor secuestro. Y el que le secuestra es el vaso. Bueno, las púrpuras trombopénicas.
Dijimos que el recuento plaquetario normal, ¿cuánto era? 150.000 a 450.000. Tomen bien, fijen bien, porque esto va a servir para la vida. Cuando las plaquetas están mayor al 100.000, el tiempo de sangría es normal y no hay síntomas. Por eso, cuando un paciente está con dengue, se le pide un hemograma y su plaqueta está mayor de 100.000, no se le interna, porque yo sé que no hay síntomas, pero si es menor a 100.000, sí se le interna, porque la cantidad ya va bajando a más de lo normal, ¿sí? Cuando las plaquetas están entre 50.000 y 100.000, hay una prolongación leve del tiempo de sangría y ya empiezan a aparecer las hemorragias después de un traumatismo grave. Cuando ya es menor a 100.000, la prolongación del tiempo de sangría ya aparece, facilidad para el sangrado, púrpuras cutáneas con traumatismo leve, se golpea nomás y ya le aparece así chiquitito, le rozó nomás y ya le aparecen ya las hemorragias, ¿sí? Y ya hay hemorragias tras las cirugías, ¿sí? Hay hemorragias tras las cirugías con menos de 50.000. Es decir, que si el paciente tiene menos de 50.000 y necesita una cirugía programada, no se opera. Menos de 50.000 yo no le opero, le digo que mejore su plaqueta, que se vaya con el clínico, que le corrija las plaquetas y luego venga para hacerse su procedimiento. Porque si yo corto, no va a parar de sangrar, porque tengo pocas plaquetas circulantes. ¿Sí? Si es menos de 20.000, ya hay una incidencia aumentada de hemorragia espontánea como petequias y pueden producir hemorragias intracraneales. ¿Se recuerdan el caso clínico que les dije del costurero? ¿Cuánto tenía él? 5.000. Ya tenía gingivorragia, equimosis, y entonces ya estaba menos de 20.000. Significa que en cualquier momento, con algún tipo de esfuerzo físico, puede hacer una hemorragia intracraneal y se puede morir, porque no va a haber plaquetas que eviten eso, ¿sí? Entonces, menos de 20.000, ¿qué voy a hacer para tratarle a ese paciente? ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos para ayudarle a ese costurero? ¿Qué van a hacer ustedes? Que estaba con 5.000 y que puede sangrar a nivel cerebral, se va al baño, hace popó y eso va a sangrar, porque hace fuerza. ¿Qué le vamos a hacer? Porque ya está menos de 20.000. Está alterada la cantidad de las plaquetas, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos ahí? ¿Necesitamos factor de von Willebrand? ¿Necesitamos factor de la coagulación? ¿Qué es lo afectado? Plaquetas. Entonces, ¿qué le voy a dar? Transfusión de plaquetas, concentrados plaquetarios. Ahí no es el factor de la coagulación, lo que entra es el número de plaquetas. Entonces, yo necesito aumentar. ¿Y hasta cuánto voy a aumentar para sentirme, respirar y decir, no va a sangrar el cráneo? Entonces, eso ya es fantástico. Mayor a esto, mayor a 20.000. Yo tengo que alcanzar mayor a esto para sentirme aliviada. Entonces, lo que nosotros hicimos con ese paciente que se iba a ir a Asunción es transfundirle al menos plaquetas hasta que llegue a su diagnóstico para que pueda hacer su quimioterapia, ¿sí? Porque eso es lo único que podíamos hacer por él. Entonces, le transfundimos plaquetas. Le transfundimos 2 plaquetas, si mal no recuerdo. Entonces, todo para el cuenta, menos de 20.000, transfúndanle si ya tiene sangrado. Tiene gingivorragia, transfúndale. Si ya está con una hemorragia digestiva o una melena, transfúndale. Menos de 20.000 transfundan con sangrado activo, ¿sí? Porque puede sangrar en cualquier momento con algún esfuerzo físico. Va a sangrar a nivel cerebral y ahí le va el máximo al paciente. Si tienen pacientes para cirugías, hay que optimizar. Menos de 50.000 ya puede sangrar en las cirugías. Entonces, esto hay que optimizar. ¿Y cómo puedo optimizar? Y bueno, si necesita transfusión de plaqueta, le transfundo y después se opera, porque la cirugía es programada. A no ser que sea una urgencia. Ahí directo, mediante estar en la cirugía, le puedo transfundir ya. Pero si es para una cirugía programada, y bueno, le transfundo plaquetas, espero que esto suba y después
tomen en cuenta eso. No sé si les conté el caso de mi paciente que tiene aplasia medular y su diente desamblado. ¿No les conté? Que nadie le quería tocar porque su plaqueta no es de 5.000 a 8.000, ese es su máximo valor. Ella tiene aplasia medular, sus glóbulos rojos siempre están por el piso, sus glóbulos blancos por el piso y su plaqueta por el piso. Y yo le estaba haciendo seguimiento hace mucho tiempo porque es así, ella tiene su seguimiento hematológico en Asunción. Lastimosamente, acá en Alto Paraná no hay hematólogos, hay solo dos, una que es pediátrica y una que es adulto. O sea, si usted algún día quiere hacer hematología y quedarse acá en Alto Paraná, van a tener muchísimos pacientes, porque todavía son derivados de Asunción porque las hematólogas están colapsadas porque son dos nomás. Entonces ella hace su seguimiento en Asunción y siempre tiene problemas. Porque ya se le probó de todo, se le hizo todo tipo de tratamiento experimental, trasplante de médula ósea, y lastimosamente no le funcionó. Entonces ella sigue con su aplasia medular. Y una vez tuvo un problema con su diente que se le echó, que estaba con caries y sentía dolor, y empezó a sangrar. Nadie le quería tocar su diente. ¿Por qué? Porque ella tenía plaquetas de 8.000. ¿Sí? En ese caso, en el contexto de esta paciente, los odontólogos no manejan esto de las plaquetas. ¿Sí? Ellos le van a decir, andate con tu clínico o andate con tu hematólogo. Y justo viene con ustedes. ¿Qué le van a hacer ustedes? Si tiene 8.000 de plaquetas, pero es crónica. Ella siempre está entre esos valores. Tratamos de mantenerlo un poquito más alto con transfusiones, pero ustedes saben que las transfusiones que hacen, el cuerpo en algún momento va a reaccionar. Las múltiples transfusiones, el cuerpo sabe que es algo extraño que está ingresando. Gracias a Dios nunca hizo ninguna reacción, pero no podemos transfundirle toda su vida. Por eso intentamos que busque algún estudio experimental que esté en prueba y se haga. ¿Qué van a hacer en ese caso con él? Los odontólogos no le quieren tocar y él está con una caries y sangra. Si es que le llegan a tocar y eso sangra, ella sangra, no va a parar porque su plaqueta es 4.000 nomás, o 8.000 o 5.000. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le transformo plaquetas? ¿Y le envío con el odontólogo? La idea del odontólogo venía acá porque te lo voy a monitorizar y sacarle sin muela. ¿Qué le hacemos? Porque son casos que van a tener, aunque ustedes no lo creen. Se va por la urgencia. No sé, pero esto es no voy a resolver. Y de verdad, lo que solemos hacer es taponarle, porque se va con mucho sangrado, se puede ya 2 meses. Le taponamos con adrenalina. Y la adrenalina es un vasoconstrictor, le tenemos ahí, comprimimos y ahí llega a parar esa cardiación en la noche con adrenalina y ahí para un poquitito. Pero lo ideal es transfundirle plaquetas, aumentar al menos hasta 50.000 y después, con monitorización de nosotros, puede hacer la odontóloga. Pero imagínense que ya le saque y no pueda parar el sangrado, que le va a hacer la adrenalina. Entonces ahí nosotros vamos a estar pendientes. Entonces, tener en cuenta estos detalles de las plaquetas, porque las plaquetas son súper importantes. Y no se olviden que menor a 100.000 el dengue se interna. Bueno, las trombocitopenias, entonces cuando son menores a 100.000, nuestro valor de referencia, la clínica, o sea, los síntomas que van a aparecer pueden ser epistaxis, gingivorragias, lepidorragias. Puede haber también hematuria, hemorragia digestiva, pero son síntomas poco frecuentes cuando hay hematuria y hemorragia digestiva. Lo que más van a escuchar es epistaxis, sangrado de nariz y sangrado de encías. Cuando un paciente se vaya con usted y le dice, doctora, yo siempre tengo sangrado de nariz y se preocupa. ¿Qué pasa en ese? Yo siempre les explico eso. Se van con cuadro febril, tipo 2 días de fiebre, tienen una odinofagia, está con un cuadro gripal y le sangra la nariz. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica?
capilares son finitos. Entonces, con la fiebre, ¿qué ocurre? Vaso, dilatación y se rompen fácilmente. Entonces se rompe y tiene su sangrado. Y se preocupa, o sea, no, eso es preocupado, es por la fiebre y se explica. Famoso también se van a ir con ustedes esos pacientes que están mucho tiempo en el sol. Lo mismo, el sol hace una vasodilatación que rompe y después ya me sangra la nariz. Pero ustedes dudan porque es muy frecuente. ¿Qué le van a pedir? ¿Qué estudios le van a pedir si tiene sangrado de nariz frecuentemente? Ustedes saben que fisiopatológicamente puede ser por la vasodilatación, por el calor excesivo o por la fiebre. Pero ellos quieren un estudio, lo van a pedir, lo van a exigir porque ellos a veces piensan que es leucemia. Entonces, ¿qué le piden? Un hemograma. Algo importante. El coagulograma. Me piden su coagulograma. No hay alteración en el factor de la coagulación. Bueno, explíquenle que es por la vasodilatación. Entonces, como él dice, pedir un hemograma, un coagulograma. Mira, tu hemograma está todo bien, no hay una alteración plaquetaria y tampoco hay trastornos de los factores de la coagulación. Tu TP está bien, tu tiempo de salida está bien, tu TTPA está bien y se explica por la vasodilatación. Entonces ustedes se van con epistaxis o tintura rápida y diarrea. Hemograma con recuento de plaquetas y coagulograma. Descartaron eso, después ya se puede investigar, pero eso es lo primero que tienen que hacer. Laboratorio, entonces en el laboratorio van a ver disminución del número de las plaquetas, fragilidad capilar aumentada, tiempo de salida prolongado y retracción del coágulo deficiente. ¿Sí? Clasificación de las trombocitopenias pueden ser de origen centrales, las amebacteriocíticas por una depresión medular, por tóxicos, medicamentos y sustancias radiactivas, invasión medular por una leucemia o cáncer metastásico, porque hay también cánceres que hacen metástasis en médula, o sea, en hueso. ¿Sí? Insuficiencia medular por la aplasia, hipoplasia o mielofibrosis. ¿Sí? O sea que la médula es insuficiente porque hay una aplasia, o sea, es lo que tiene un pacientita, que es una aplasia medular congénita, y también puede haber una hipoplasia, disminución nomás, pero no es tanto así como mi paciente. Entonces estos pueden ser las de origen centrales, que son depresión medular, invasión medular e insuficiencia medular. Y luego están las que son producidas por la anemia perniciosa, el alcohol, el síndrome de alcohol, la deficiencia de trombopoietina y la macrotrombocitopenia estructural. Dentro de todo lo que están acá, lo más importante para mí, más frecuente es la anemia perniciosa y el alcohol. El alcoholismo es un factor muy importante porque afecta el hígado. Entonces, el hígado es el principal factor de ¿qué? De los factores de la coagulación. Entonces, yo siempre puse con trastornos hemorrágicos. Y acá les voy a contar el casito de un paciente de seguridad que consultó conmigo hace un mes aproximadamente. Justo yo otra vez se fue en una guardia viernes, ya había consultado 3 días antes, dice que estaba trabajando en seguridad, él se desmayó. Se fue y le hicieron todo su laboratorio, pero se recuperó. Ustedes saben que el desmayo, ¿cómo se llama el desmayo técnicamente? Síncope. Síncope significa pérdida de conocimiento total con recuperación. Significa que tu mente se desconectó y después se despertó, pero como si fuera que no ocurrió nada. Eso es síncope. El famoso que vos estás en el desfile y no comiste luego nada y de repente así te sentís mareada y parece que te vas a caer, eso es lipotimia. ¿Sí? Lipotimia. No sé si antes en la escuela, por ejemplo, nuestra bandera siempre se quedaba ahí tipo con su bandera atajando ahí toda la ceremonia, y justo no desayunó porque tenían que llegar a las 7 de la mañana y está y todo el día hasta las 12 comiendo nada y se desmaya. Eso puede ser un vaso vagal, ¿sí? Porque no comió nada y no hay un estímulo del sistema adrenérgico. Se tomen en cuenta también eso. Y él se desmayó, tuvo un síncope. Señor de 65 años se fue, se le hizo todo su laboratorio, se recuperó y no retiró su laboratorio. Después, el viernes se fue con
y nuevamente por hipotimia esta vez. No se desmayó, pero el tipo se sintió muy mareado. Le pedimos un laboratorio porque el examen físico no había palidez, porque era un mochito, un poco difícil de tocar palidez. Y no sentía nada más. Se le pidió sonograma al niño cuando estaba haciendo el oído. 2. Con 2 él trabajaba de seguridad. Y ahí le pedimos sonograma a 2, sus leucocitos 2000 y sus plaquetas estaban 18.000. No, pues yo le digo, ¿en serio no trabajaba de seguridad con esta neurología? Sí, yo no tenía nada de él. Pero su desmayo fue uno de los hincapié para que se vaya a consultar. Y ahí, investigando, no encontramos la causa de su anemia. No tuvo hemorragia, no tuvo pérdidas. Él dice que se mantiene normal, no perdió peso, nada. Y queríamos saber la causa de su anemia. Entonces pedimos toda la batería para la anemia. No sé si ya dieron la anemia. Pedimos toda la batería de la anemia y no había así una alteración que pudiera justificar su anemia. Y después, reinterrogando al paciente, sintió una dispepsia crónica de hace como 5 años aproximadamente, que él tenía así una dispepsia crónica, comía malestar en el epigastro, pero nunca le hizo caso. Y sospechamos que podría ser una anemia perniciosa, o sea que su anemia en realidad era por déficit de vitamina B12. Le pedimos su besaje de vitamina B12 por el piso. Entonces atribuimos que su anemia era por falta de vitamina B12, que hace que también disminuyan las plaquetas y los leucocitos. Entonces era una anemia de tipo perniciosa. Está todavía pendiente de esa endoscopía por el tema de biopsia, porque en esa oportunidad no tenía plata para la serología, que era más fácil de hacer, pero era un poco costosa. Entonces quedó pendiente su endoscopía, pero sospechamos una anemia severa por anemia perniciosa. Y eso recordar a ese paciente que era con una anemia plus. Bueno, las periféricas. Dijimos que las alteraciones de los trombocitos pueden ser centrales periféricas. Dentro de las periféricas pueden ser agudas, secundarias a virosis, por ejemplo, en los niños, secundarias a fármacos, crónicas, secundarias a VIH. Van a ser tipo el pan de cada día de ustedes, pacientes que tienen VIH y se van con su hemograma, porque ellos son pacientitos que no se puede, o sea, ustedes no saben en realidad su diagnóstico. Ellos nomás se guardan su diagnóstico, ustedes no pueden difundir, nadie puede difundir. Ellos tienen un sector especial de consultas, un sistema especial en el que ellos se van para que no se sepa luego, y horarios especiales de consulta, que son de tarde. Entonces ustedes no saben, le piden su hemograma de su antecedente y vienen con leucopenia. Siempre están con leucopenia y plaquetopenia. ¿Por qué? Porque el VIH disminuye todas las series. Entonces, si ustedes ven por algún teniéndonos su antecedente, probablemente sea VIH positivo. Y eso para ellos es normal, ellos conviven con esa leucopenia y plaquetopenia. ¿Sí? Y luego están las periféricas por hiperconsumo, en sepsis, en hiperesplenismo secundario a un síndrome urémico hemolítico y coagulación intravascular diseminada en la púrpura trombótica trombocitopenia. Estas son todas periféricas, es decir, que algo ocurrió en la periferia, por eso también disminuyen nuestras plaquetas. Si en sepsis, en infecciones generalizadas, ustedes ven plaquetopenia, eso tiene que atajarse de la cabeza porque ese paciente está grave. Significa que en algún punto del cuerpo esas plaquetas están siendo consumidas de forma acelerada y están a punto de entrar en una coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es un código rojo. Si esa aparece, es de altísima mortalidad. Entonces tomen en cuenta, paciente séptico con plaquetopenia, hay que tenerle cuidado y actuar lo más rápido posible.
Bueno, la púrpura trombocitopénica inmunológica, decidí por esta enfermedad de tipo periférica, porque es muy frecuente, tuve varios pacientes adultos y también pediátricos. Es una enfermedad causada por autoanticuerpos que se unen a las estructuras de la membrana plaquetaria, acortando su supervivencia. La presentación clínica generalmente es muy variable, desde casos agudos muy sintomáticos y hallazgos que a veces solamente se van a hacer su hemograma y tiene solamente plaquetopenia. Entonces ahí se hace de forma asintomática. Se distinguen dos formas que son las agudas y las crónicas. Las que más vemos son las agudas. La PTI, o la púrpura trombocitopénica inmunológica aguda, la característica es que se presenta generalmente en niños, 90% de los casos. Hay una historia corta de sangrado mucocutáneo y antecedente de infección viral. ¿Sí? Siempre tienen antecedente de infección viral. Hay una trombocitopenia habitualmente profunda, menor a 20.000. Aparecen equimosis y petequias. El 2% puede haber sangrado intestinal, que es muy bajo. Yo todavía no vi PTI con sangrado intestinal. Menos de 1% puede haber una hemorragia intracraneal. Y el 80% de los casos remite espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué? El problema es porque el virus desencadenó anticuerpos y hizo que ataque con las plaquetas. En 1 o 2 meses se cura eso. Pues la PTI crónica ya es secundaria a alguna patología o puede ser también idiopática. El 60% idiopática. Idiopática significa que no se encuentra la causa. ¿Sí? No se encuentra la causa, se trata pero no hay causa. La púrpura trombocitopénica idiopática, hay una trombocitopenia aislada. Significa que solo plaquetas se refieren, solo plaquetas y bajas plaquetas. En la médula ósea hay megacaricitos normales o aumentados, no hay problema en médula ósea, el problema es en la periferia. ¿Sí? Hay una eliminación prematura de las plaquetas en el vaso y hay anticuerpos contra la glicoproteína GP2B, actina y miosina. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la PTI tipo crónica. Las alteraciones en las plaquetas cualitativas. Todo lo que estábamos dando era número, acá ya es cualitativa, es decir, en la función. Pueden ser hereditarias adquiridas. ¿Sí? Es un poco difícil las hereditarias porque toditas son por un defecto genético. El síndrome de Werner-Sawyer, la trombastemia de Glasman, todo esto son hereditarios. Dentro de las adquiridas lo que quiero que me memoricen es el signo numérico y también necesitan por acá diabetes. ¿Sí? Y fármacos como aspirina y clopidogrel. Entonces la aspirina y el clopidogrel hacen trombocitopatía, es decir, que no funcionan las plaquetas. Y la urea alta también, ¿sí? Altera la funcionalidad. Bueno, las púrpuras trombocitopáticas que alteran la funcionalidad, puede haber defectos de la adhesión plaquetaria, como la enfermedad de von Willebrand, falta de este factor. El síndrome de Werner-Sawyer, que es la ausencia o disfunción de la GP1B9. Este sí es importante, el síndrome de Werner-Sawyer. ¿Sí? Ausencia de esta glicoproteína. Y defectos de la agregación plaquetaria, en ese caso hay una trombastemia de Glasman. ¿Sí? Por ausencia de qué glicoproteína, la GP2B3. ¿Se recuerdan que estas tres proteínas son importantes? Bueno, el efecto del von Willebrand, hay una enfermedad. El efecto de la GP1B9, hay una enfermedad. Y la GP2B3, hay una enfermedad. Entonces, esta es la de Glasman y esta es la de Werner, ¿sí? Para que se recuerden. Estamos terminando. Luego está el defecto de la liberación plaquetaria por disminución de la activación de la ciclooxigenasa, inducida por fármacos. La aspirinita, ¿dónde es lo que se va a actuar la aspirinita? Y los AINES, en la disminución de la actividad de la ciclooxigenasa. Ahí está el problema. Defectos en el almacenamiento, que pueden ser congénitos y adquiridos por uremia elevada y cobertura de las plaquetas por penicilina y algunas paraproteínas. ¿Sí? Bueno, según los casos clínicos, pues ya se Virgil tiene 69 años de edad,
consulta por petequias, equimosis de medianas extensas en miembros y tronco y hematomas. Tiene como antecedente hipertensión arterial y diabetes, y en el examen físico presenta una hepatomegalia sin adenopatías ni esplenomegalia. Una equimosis importante en el brazo derecho, donde se mide la tensión arterial, que ven aquí en la imagen, y en la cavidad oral presenta ampollas hemorrágicas. Trae un hemograma, hemoglobina de 12.3, leucocitos de 20.400, con desviación a izquierda y 23.000 de plaquetas. ¿Qué les parece? Vamos a analizar petequias, hemostasia primaria o secundaria. Primaria. Equimosis, extensas en miembro, tronco y hematomas. Ahí ya es primario o secundario. Secundario. O sea que acá hay una afectación primaria y secundaria. Y no hay así una enfermedad que de las dos cosas. Es muy raro. Tiene como antecedente hipertensión y diabetes. El examen físico hepatomegalia. Sin adenopatías ni esplenomegalia. Solo vaso está aumentando. Una equimosis importante, se nota que acá le tomaron la presión arterial y la presión, un hematoma gigante. ¿Sí? Y trae un hemograma. 12 es normal. Para un hombre, ¿cuánto es normal? Dijimos ya en la clase. 13, menor a 13 es anemia. Mujer menor a 12, embarazada menor a 11. Entonces el 12. Y podría ser una anemia, pero muy poco. Leucocitos, ¿cuánto están? 20.000. ¿Y desviación izquierda qué significa? ¿Qué significaba desviación izquierda? Desviación izquierda significa que hay elementos inmaduros. Significa que tenemos soldaditos jóvenes en combate. Inmaduro, pero no quiere decir que sean blancos. ¿En qué caso hay una desviación izquierda? Infecciones generalizadas, infecciones grandes, combates grandes, entonces hay desviación a izquierda. Y su plaqueta está 23.000, bajísima. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá hay una afectación central o una afectación periférica. ¿El problema está en médula o el problema está ahí afuera también? Periférica. Probablemente sea periférica nomás. Y después, ¿qué es el diagnóstico? Hay problema en el número de las plaquetas, en la funcionalidad de las plaquetas o en los factores de la coagulación. Pero tienen 23.000. Significa que algo le está atacando a las plaquetas o dónde se están consumiendo esas plaquetas. ¿Tenemos un antecedente, algún germen, un virus que esté atacando las plaquetas? Viral no creo que sea, porque tiene 20.400 con desviación izquierda. La desviación izquierda se da más con neutrófilos. Entonces puede ser una infección generalizada. Pero ¿por qué hay plaquetopenia? En alguna parte eso se está consumiendo. O sea que este paciente está con una sepsis.
de su cuerpo se están formando trombos y por eso hay una plaquetopenia y hay una leucocitosis importante y está apareciendo químisis por todos lados. O sea que esta es la etapa previa que puede ser una incipiente. Una coagulación intravascular diseminada, o sea que este paciente está grave, ¿sí? Bueno, segundo caso, paciente de 20 años que presenta petequias y equimosis frecuente en los mismos traumatismos. Recuento de plaquetas 150.000. Prueba de lazo positivo. Tiempo de sangría prolongado. Y en la médula ósea el número normal de megacariocitos. El diagnóstico probable es... ¿Qué es el diagnóstico? Tiene petequias y equimosis, entonces la afectación es primaria o secundaria. Primaria. ¿Recuento de plaqueta está normal o alterado? ¿Por qué entonces hay petequias y equimosis? Y la prueba de lazo es. Entonces, ¿qué está afectado? El vaso. O sea que acá hay hemostasia primaria. Ya sabemos que el vaso es el afectado porque las plaquetas están normales. Es hemostasia primaria, pero es vaso. Y te dice en médula ósea normal. O sea que el problema no está en médula ósea porque todo está normal. Entonces el diagnóstico sería, ¿cuál hizo entre A, B o C? B. ¿Por qué no es aplasia medular? Aplasia significa problema en médula y acá nos dice que la médula está normal. ¿Por qué no es hiperesplenismo? Porque si era hiperesplenismo el número de las plaquetas iba a estar disminuido porque se iban a consumir todo en el vaso, ¿sí? Descartado ya. ¿Y por qué no es púrpura trombocitopénica idiopática? Se iban a consumir las plaquetas porque habían virus que generaban anticuerpos y te iba a tener antecedentes de cuadros virales previos. Este paciente no tiene antecedentes por más de que sea joven y nuestras plaquetas están normales. Entonces acá, si nuestras plaquetas están normales, médula normal, el problema está en el factor de que se vean las plaquetas, o sea, en la adherencia plaquetaria. Y es un defecto o una enfermedad de von Willebrand. ¿Y cómo es lo que voy a hacer el diagnóstico? ¿Nos va a servir un coagulograma? No. Pero el problema no es el factor de la coagulación, no es la vía intrínseca ni extrínseca. El problema es a nivel molecular, o sea que necesito una prueba molecular para saber que no hay factor de von Willebrand. Es un poco difícil el diagnóstico, pero la historia ya nos guía porque las plaquetas son normales. Entonces cuando tienen plaquetas normales y médula normal, algo pasa en la periferia que las plaquetas no están funcionando, ¿sí? Bueno, paciente de sexo masculino que tiene 10 años de edad presenta petequias y púrpura por todo el cuerpo desde hace 15 días. Refiere que la madre hace 3 semanas antes presentó un cuadro virósico de vías aéreas superiores, número de plaquetas de 50.000, prueba de lazo positiva y tiempo de sangría prolongado. En médula ósea hay aumento del número de megacariocitos y el mecanismo de la plaquetopenia sería, ¿cuál sería la respuesta? Analicemos, edad 10 años, pediátrico de nuestros pacientes, antecedente de enfermedad virosa, número de plaquetas bajas, prueba de lazo. ¿Qué significa prueba de lazo positiva? Que hay una afectación de hemostasia primaria, pero mis plaquetas son bajas, también indica hemostasia primaria. Todas nuestras afectaciones en hemostasia primaria. ¿Y qué pasó en médula ósea? Hay un aumento del número, ¿sí?
afectando nuestras plaquetas, por eso mi médula ósea está produciendo más. La respuesta A dice anticuerpos antiplaquetarios. Ausencia o disfunción de la GP2B3A. Destrucción de las plaquetas por esplenomegalia o una aplasia nodular. ¿Por qué no puedo hacer aplasia nodular? Porque mi médula está hiperproduciendo. No está deprimido de ninguna forma, dice ahí. Destrucción de plaquetas por esplenomegalia. ¿Puede ser? ¿Qué iba a pasar ahí con mi prueba de lazo si era una destrucción por esplenomegalia? Negativo iba a ser mi prueba de lazo. Ausencia o difusión de la GP2B3A. ¿Cuál era la función de esa glicoproteína? Adherencia, agregación. Y acá nuestro problema es en el número de las plaquetas. Entonces la respuesta más probable sería anticuerpos antiplaquetarios. ¿Y cuál es el diagnóstico específico de lo que está contando la mamá? ¿Cómo se llamaba la enfermedad? Púrpura trombocitopénica inmunológica inmune o famoso PP. Y dijimos que esa enfermedad era mucho más frecuente en edad pediátrica. ¿Y qué más dijimos? Que a veces es asintomática y se cura espontáneamente. Ahora, si no se cura espontáneamente, ¿qué le puede indicar a este paciente? Porque es un proceso inmunológico, se generó anticuerpos. ¿Cómo le voy a calmar a esos anticuerpos para que no le ataquen más a esas plaquetas? ¿Qué le voy a dar? Corticoides. Entonces, si este paciente no se cura espontáneamente, le doy corticoides. Y ahí va a aumentar, le va a suprimir a todos los anticuerpos y mis plaquetas van a aumentar. Último, paciente con 50.000 de plaquetas, petequias y púrpuras. Escasos megacariocitos en médula ósea. Presentaría púrpura angiopática, púrpura trombocitopénica idiopática, hiperesplenismo o hipoplasia medular. Hipoplasia medular. Porque ahí ya te dice que en médula ósea hay escasos megacariocitos. No va a ser púrpura angiopática porque acá no es un problema del vaso, de los vasos sanguíneos. Y la púrpura trombocitopénica idiopática dijimos que era con antecedentes virales. Bueno, voy a dejar por aquí con la lista de pacientes. Nadia Acuña. Llámale al segundo. ¿Ya viene? Sí, estaba hace Sí. un rato